24 horas de atención en todo el país. Atención brindada con vocación, profesionalismo y dedicación. Solidaridad y pasión. Así son nuestros médicos. Confío en mi médico siempre. Los doctores nos atienden muy bien. Los médicos no son responsables de la crisis de la caja. El doctor Ángelo Castillo Flores es nuestro invitado especial en este programa del Sindicato Exclusivo de Médicos, la Unión Médica Nacional. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Usted trabaja en el Hospital Monseñor Sanabria de Punta Arenas, pero usted es panameño. ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? ¿Cómo fue su niñez? Ok, tengo una familia bastante grande, somos 5 hermanos. 5 hermanos. Usted es el mayor. Yo soy el del medio. Del medio. Sí, ya hay hermanos un poquito mayores que yo. Mi familia es una familia de profesionales, mis 2 padres son economistas, que comenzaron desde abajo, ¿verdad? A pesar de que son profesionales, comenzaron a hacer carrera en economía. En Panamá es un país netamente comercial, entonces comenzaron a abrirse campo en la parte privada y mi papá tuvo la oportunidad en la época del general Omar Torrijos de introducirse a la parte gubernamental y hizo carrera en el Ministerio de Hacienda. Eso lo llevó a ciertos puestos, inclusive puestos diplomáticos. Los 5 hermanos todos somos profesionales, en este momento todos están vivos, gracias a Dios. Éramos una familia, 2 hermanos, bastante terrible. Panamá. ¿Usted era un niño inquieto? Éramos bastante inquietos, yo diría que éramos malos, malísimos, éramos. ¿Y vivían en Ciudad Panamá? Vivíamos en el centro de la capital, en ese momento el sistema del desarrollo urbanístico pues ha cambiado bastante, pero yo prácticamente nací en el centro, me crié en el centro y vivíamos un ambiente prácticamente que yo creo que ahora en muy pocos lugares se pueden vivir, ¿verdad? Estábamos en la calle, socializábamos con el resto de los chiquitos, éramos una familia grande de un grupo en un lugar específico donde se vivía, donde habían demasiados chiquitos. Hay un detalle muy interesante con respecto a su nombre. Usted no se iba a llamar Ángelo, sino Omar. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, cuando bueno, yo nací el 11 de diciembre de 1963. En el momento del bautizo, mi padre... 50 años. Voy a cumplir 50 años. Qué dichoso, parece mucho menor. Sí, muchas gracias. En diciembre de este año, mi padre y mi madre me fueron a bautizar. Entonces, desconozco por qué Omar, mi papá tenía ya designado el nombre. Y entonces, en ese momento, el sacerdote, que no recuerdo el nombre del sacerdote, le preguntó a mis padres por qué me iban a poner Omar, que ese era un nombre pagano. Entonces, mi papá le preguntó, bueno, si tiene otro nombre o por qué no Omar. Entonces él le sugirió, el padre sacerdote en ese momento, que me llamaran Ángelo, que es el nombre que llevaba en ese momento, o que tenía el Papa en ese momento, de la actualidad, en 1963, Juan XXIII, que se llamaba Ángelo Roncalli. Entonces, bajo ese concepto, pues mis padres me bautizaron Ángelo. Entonces, y de ahí siguió una secuela de hermanos, ¿verdad? 2, 3 hermanos más, con nombres italianos. Entonces, éramos una gran familia en ese momento, en el lugar donde vivíamos. De hecho, todavía tengo muchos amigos de ese momento. Yo estudié en una escuela pública, yo soy producto de una sociedad pública. En ese momento todavía estaba el general Omar Torrijos, una persona que significó mucho para Panamá. Y en mucho ese para momento, su familia también. Sí, y mucho para mi familia en ese momento histórico.
Entonces yo soy producto de una educación pública sólida en ese momento en Panamá. De un país que además se apropia del canal que le pertenecía. Es correcto, y en ese momento que demuestra histórico, que puede administrarlo. Exactamente, en 1977 se firma el tratado. Entonces estudié en el Instituto Nacional de Panamá, y para todos aquellos panameños que vivan en Costa Rica, creo que es el panameño que no conozca el Instituto Nacional de Panamá no es panameño. Independientemente, es un colegio público. Es el colegio... Es como el Liceo de Costa Rica en San José. Posiblemente sí. Es el colegio que más presidente le ha dado a la República de Panamá. Como el Liceo de Costa Rica. Más ministros, más personas destacadas a nivel público y privado a nivel nacional. Es un colegio más que público, es un emblema para el propio país. Entonces tuve yo la oportunidad de graduarme de ahí. Mi papá también se graduó del Instituto Nacional. Cuando terminé el estudio, eso fue para allá por los años 1982, como mis padres eran economistas, tuve 2 años en la Facultad de Economía en Panamá. Inicié un trabajo, inicié como técnico de laboratorio en la Caja Panameña de Seguro Social, que prácticamente tiene las mismas siglas, pero lo único que cambia es Caja Panameña. Y en ese momento... Porque querías trabajar y estudiar a la vez. Quería trabajar y estudiar a la vez. Ya en ese momento, 18, 19 años, el coste, ¿verdad?, de la universidad y otras cosas más, pues, y la oportunidad que se me dio de trabajar por ser bachiller en ciencia en ese momento, pude trabajar y podía perfectamente costear mis necesidades básicas y también mis estudios. Entonces, inicié 2 años. Yo estuve 2 años, concluí 2 años en la Facultad de Economía. Panamá, en el desarrollo social educativo, en ese momento, no sé si eso existirá todavía, se creó un instituto que se llamaba IFARU, que es Instituto para la Formación de Recursos Humanos a nivel superior. Entonces, cada año se abría un concurso, porque ese era el instituto que concentraba todas las becas que venían del exterior, ¿verdad? Entonces ahí entraban becas de Cuba, de los países socialistas o del bloque socialista, de otros países de Estados Unidos también, de ciertos estados de Estados Unidos, Chile, Argentina, y etcétera. Concentraba casi todas las becas. Se abrió un concurso para la participación para ingresar a estudiar en universidades privadas, universidades de otros países. Lo concursé, ¿verdad? Salí elegido, quedé como en el lugar número 18, 20, promedio en esa época como en 500, 600 estudiantes. Y dependiendo de la posición, podías escoger las carreras. Entonces se me dio la oportunidad de estudiar medicina, ¿verdad? Ya había decidido hacer el cambio. Y ya había decidido hacer el cambio. Se me dio la oportunidad de estudiar medicina en esos momentos estaban la parte del bloque socialista y Cuba. En el bloque socialista de la parte de Europa estaba Rusia, Rumanía, Alemania, Polonia, otros países por ahí. Sin embargo, me decidí por Rusia. Entonces me fui 7 años a estudiar medicina en Rusia. Estuvo en este programa el doctor Carlos Eugenio Jiménez Delgado, que trabaja en Pérez Celedón y que estudió allá. Estudió 1 año en Kiev, en Ucrania, y luego en Krasnodar. ¿Dónde estudió usted? ¿Cómo fue el periplo? Sí, cuando yo inicié, llegamos a Moscú. En Moscú nos dividen, ¿verdad? Nos dicen, bueno, para qué ciudad le corresponde a cada uno ir a estudiar. El primer año es un primer año de preparatoria. Y yo fui a la ciudad de Voronezh. Voronezh es una ciudad que queda entre Moscú, en el medio, donde yo estudié, que era Rostov, que es una zona del Cáucaso, es casi prácticamente la frontera de Rusia con la zona asiática, ¿verdad?
Ahí estudié mi primer año, que La fue el frontera idioma. entre Europa y Asia. Exactamente, la frontera entre Europa y Asia. Yo estudié un año ahí, Varones se llama la ciudad, el Estudió idioma, ahí. un año. Y después de ahí, después de ese año, me trasladé a 6 años al lugar oficial donde iba a estudiar medicina, que es Rostov, es un río, hay un pueblo que se llama el Don, ¿verdad? El pueblo se llama Rostov, pero se llama Rostov del Don. ¿Por qué? Porque por ahí pasa ese río importante para esa zona, sí, el Don, para esa zona entre Rusia y el Cáucaso. Es un río importante, como el río Volga, un ejemplo, es otro río importante. ¿Y qué significó esa experiencia en la antigua Unión Soviética? ¿Era todavía la Unión Soviética? Sí, era todavía la Unión Soviética. Usted estuvo ahí, creo, se termina eso poco tiempo después. Sí, yo termino un año antes de la perestroika. De la perestroika. De Gorbachev. Sí, estuve 6 años. Es interesante porque la universidad donde yo estaba, o el Instituto de Medicina, era un instituto cerrado. ¿Qué significaba un instituto cerrado? El instituto, en ese momento, un instituto cerrado en Unión Soviética significaba que solamente iban los rusos, seleccionados por ellos. ¿Y por qué usted pudo ir? Nunca me enteré por qué. Después, Es decir, no había latinoamericanos. sí había muy pocos. Pareciera ser como que en ese preciso momento, en ese año histórico, como que ese instituto lo estaban dejando, lo estaban desmilitarizando y comenzó a abrirse hacia los extranjeros. Entonces, fuimos prácticamente los primeros grupos de latinos que estaban en ese instituto. El instituto diría yo, cerrado, porque como era una frontera entre la parte europea y la asiática, y casualmente estaba el conflicto con Afganistán, entonces de ahí prácticamente se concentraban todos los rusos médicos que iban a estar en algún momento determinado en la zona de Afganistán. Entonces, para ellos posiblemente era como un asunto de interés mantenerlo, ¿verdad? Me imagino un asunto de inteligencia nacional, de tener ese instituto cerrado. Allá? Sí, la formación fue una formación, yo diría que normal, como cualquier instituto o cualquier universidad que prepara médicos, ¿verdad? Con toda una agenda desde inicio del primer año hasta 6º año, que se ven todas las materias médicas, ¿verdad? Si comparamos el currículum, digamos, entre la universidad, alguna universidad latinoamericana, llámese Universidad de Costa Rica, Universidad de Panamá y el Instituto de Medicina de Rostov, prácticamente es el mismo lineamiento, el mismo currículum, ¿verdad? Usted comienza con anatomía, aquí también, con histología, allá también, con farmacia, allá también, o sea, casi prácticamente es lo mismo. El asunto es inglés, no hay. El asunto es español, no hay. Entonces, el asunto es ruso. Y usted tuvo que aprender todo en ruso. Y prácticamente los libros todos eran en ruso. Entonces, con la dificultad de que no había tanto ese acceso como nosotros tenemos acá, que la escuela nuestras, o los institutos de medicina nuestros, la facultad de medicina nuestra, tienen un modelo norteamericano, un modelo europeo, llámese Francia, llámese España. Nuestro reflejo mismo era el reflejo ruso, o sea, no había comparación con algún modelo externo que no fuera el modelo ruso. ¿Se le convirtió eso en un problema cuando terminó? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Volvió a Panamá? Sí, yo volví a Panamá, yo terminé en el año de 1991, prácticamente un año antes ya se estaba el asunto gestando de la
asunto Ya de la había ocurrido perestroika. la caída del Ya muro estaba, de Berlín. sí, ya se cayó el muro, ya se había ¿Le caído el tocó a muro. usted eso allá? Sí, me tocó eso allá, todo eso, vivir toda esa situación. Estuve en la época de Gorbachev, Mikhail Gorbachev. Estaba en periodo de transición porque ya estaba Boris Yeltsin también en la parte de la gobernación de Moscú, ¿verdad? Después pasa lo que pasa, sale Sale Gorbachev y entra este señor Boris Yeltsin a liderar el asunto del gobierno ruso. Entonces, bajo ese concepto, yo termino y el contrato era, usted termina, retornando al asunto de la pregunta de Panamá, y regresas a Panamá. Cuando yo regreso a Panamá, la logística de la aceptación del médico en Panamá no es igual como en Costa Rica, en el sentido de la aceptación de documentos. Allá se hace una vez al año. Aquí en Costa Rica se hace 2 veces al año. Entonces, bajo ese concepto, como te dije anteriormente, mi papá hizo carrera pública en el Ministerio de Hacienda y a ciertas situaciones consulares. Yo llego, me encuentro que ya ese periodo de inscripción había pasado, tendría que esperar un año, ¿verdad?, para entregar los documentos. Pues y eso prácticamente iba como un cierto detrimento en mi preparación, porque no podía ejercer de ninguna forma. Entonces, eso no se tenía previsto. Entonces, bajo ese alineamiento o ese digámosle, ahí entra a jugar Costa Rica. Ahí entra a jugar Costa Rica y entra a jugar la situación de amistad, de relaciones públicas de mi padre, Panamá, Costa Rica. Me hace una propuesta, mira, es que allá, yo estoy allá, estamos en ciertas... Eso hace 22 años. Sí, 91, 92 años. ¿Y qué hace usted en ese momento? Entonces, hay una situación en Costa Rica, hay 2 periodos, casualmente yo llegaba y el mes siguiente se abría la oportunidad. Entonces, hice todos los trámites consulares, ¿verdad? Porque los títulos hay que homologarse, tiene que llevar todo un trámite consular. Yo lo hice y me presento a la Universidad de Costa Rica y me aceptan para que hacer los exámenes, ¿sí?, los exámenes que se tienen que hacer. En ese momento histórico de Costa Rica, yo no sé cómo será ahora, se obligaba a realizar 21 exámenes. Eran 21 exámenes escritos y 4 orales. Entonces, prácticamente un año yo hice 21 exámenes escritos, 4 orales, hice el servicio social. Aquí. Tuve, ¿Y dónde hizo el servicio social? Tuve la oportunidad de hacer el servicio social, entré a la rifa. Yo he tenido mucha suerte, en Costa Rica yo he tenido Entró a la suerte. rifa Entré a la rifa al Ministerio de Salud, me acuerdo que era cogí como la ficha 18, no tenía conocimiento del país, de las regiones. Y cogí, y entonces me acuerdo que en esa época había una pizarra grande donde cada director regional del Ministerio de Salud llegaba y ponía las plazas que estaban disponibles. Bueno, Punta Arenas, ¿dónde queda? Me fui para Punta Arenas y precisamente para Miramar de Punta Arenas. Ahí hice el servicio social en 1993. Porque, ¿Qué significó estar ahí? ¿qué significó eso? Una realización, ¿verdad? ¿Le gustó? Lo que primero había culminado como profesional y después me quedé. Me gustó mucho la población. Creo que contribuí mucho al desarrollo social y salud de Miramar de Punta Arenas. ¿Cuánto se quedó ahí en Miramar, en Montes de Oro? Tuve un año en servicio social. En ese momento histórico, el Ministerio de Salud pasaba a la caja. Entonces, en ese momento, el director de la clínica de Barranca, Alfaro Cantón, me contacta porque ya iba a terminar el servicio social y me dice, mira, como el ministerio iba a pasar a la caja y usted lleva todo el formato de un año de lo que hace el Ministerio de Salud, venite para Barranca.
y te contratamos en la caja. Y hasta el día de hoy estoy en Punta Arenas. ¿Qué han significado Primero en la estos- clínica de Barranca, ¿verdad? ¿Y cuánto en el hospital? 5 años y el resto en el hospital, ¿verdad? Nunca ¿Y se he casó salido, aquí? sí, me casé acá, en Costa Rica, y nunca he salido de la región Pacífico Central. Y nunca empezaron, a ver, yo me imagino que sus papás empezaron a presionar para que se fuera para Panamá, ¿o no? Sí presionaron. Lo que pasa es que, a ver, hay que sopesar, ¿verdad? Estabilidad, lo que uno quiere, y bajo ese concepto ellos son muy respetuosos de eso. ¿Qué ha significado quedé. Punta Arenas en su vida? Mucho, me ha dado todo, hijos, esposa, desarrollo profesional. ¿Qué siente por el hospital, Monseñor Sanabria? Siento que es un hospital querido, no tanto el hospital, es la población de Punta Arenas. Creo que no se le ha dado la atención debida, la atención que se le tiene que dar. Creo que ahí la población puntarenense está dormida, ¿verdad? Creo que hay que levantarla. Posiblemente la función del médico ahí, desde el punto de vista social, tiene que ser como ese motor inspirador para que el puntarenense vea lo que se puede perder, ¿verdad? Si es que no pone atención a la situación de su hospital en estos momentos, después del terremoto del 5 de septiembre. Punta Arenas es una población muy, no diría complicada, sino que la gran mayoría de la población emigra, sale de Punta Arenas. Los profesionales, y son muy pocos, no regresan. Entonces yo siento que se ha ido dejando atrás, la población se ha ido quedando, porque siento que no hay como un horizonte hacia dónde ver, ¿verdad? Hacia a dónde mirar más. Nos quedan 3 minutos para que usted nos diga qué significa para usted ser médico y de qué manera el servicio a la comunidad llena su vida. Ok, ser médico para mí es, primero que nada, una vocación, ¿verdad? Creo que se ha tergiversado un poco lo que ciertas autoridades superiores han querido hacer ver, esa imagen. Creo que se ha lesionado. Creo que ningún médico quiere hacer mal dolosamente, ¿verdad? Creo que históricamente en nuestros países lo han dicho, ¿verdad? Todo lo que es la funcionalidad social del médico en el desarrollo de un país siempre ha estado presente, porque el médico es social. La gran mayoría de los países, incluyendo Panamá, hemos tenido presidentes médicos, y siempre hay médicos que han muerto por lo social, interno y externamente, y podemos citarnos aquí muchos. Valverde Vega en Panamá, Hugo Espadafora, internacionalmente Che Guevara. Entonces, es social. El médico está en la tierra, está con el pueblo. Y eso es lo que pretende, o lo que yo quiero en este sindicato hacer ver, ¿verdad? Que si yo tengo que quitarme la corbata y estar en las calles o estar en la tierra, ¿verdad? Yo no tendría ningún problema, estaría presente. Entonces, yo siento que es una función social, esa es la función del médico. El doctor Ángelo Castillo Flores, panameño, se fue a estudiar a Rusia, a la antigua Unión Soviética, y llegó a Costa Rica hace más de 20 años, tiene más de 20 años de estar en el Pacífico Central, primero en Miramar, luego en Barranca y ahora en el Hospital Monseñor Sanabria en Punta Arenas. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer. Gracias a usted también por acompañarnos, a Javier Murillo y Jonathan Rodríguez en las cámaras, a Diego Blanco en la edición y producción de este espacio. Gracias por estar con nosotros, que esté muy bien.
24 horas de atención en todo el país. Atención brindada con vocación, profesionalismo y dedicación. Solidaridad y pasión. Así son nuestros médicos. Confío en mi médico siempre. Los doctores nos atienden muy bien. Doctor. Los médicos no son responsables de la crisis de la caja.